Hola, mi nombre es Verónica Sánchez y venimos a presentar el proyecto final de nuestro bootcamp de Full Stack Web Developer de Codehouse Academy. Mi equipo está conformado por Alejandro Rodríguez Moya, Marta Ruiz León, Erika Palma, Inés Franco Ortiz y mi persona Verónica Sánchez. Yo soy diseñadora gráfica y aparte de ser una apasionada de las artes gráficas, siempre me ha interesado el mundo del desarrollo web. A lo largo de la carrera he realizado cursos para irme metiendo poco a poco en este mundo de la programación hasta que encontré este bootcamp de Full Stack Web Developer y la verdad es que ha sido una de las decisiones más interesantes que he tomado últimamente. El proyecto final de Codehouse Academy ha sido con la colaboración de Upgrowth. Upgrowth es una empresa que facilita a las organizaciones la búsqueda del talento adecuado, ya sea interno o externo, de manera eficiente, mediante un proceso de Skill Machine. Una de las tareas que tuve dentro del desarrollo de la aplicación fue la maquetación y el diseño de la landing page. Hemos realizado la maquetación y hemos establecido las secciones para saber la información y los call to action necesarios e importantes para hacer eficiente la experiencia del usuario. Y una vez aceptada esta maquetación, nos vamos a la página original. Para continuar con la línea de diseño, hemos utilizado los colores de la identidad gráfica, que son los colores rosa y azul, y hemos añadido este tono oscuro para realzar la identidad gráfica de la misma. Tenemos la sección de por qué Upgrowth, nuestros servicios, que tienen este detalle al pasar sobre él, un hover. Tenemos la sección de los beneficios de los candidatos y los beneficios de las empresas. Hemos descartado el uso de las imágenes y de la foto porque una de las tendencias del desarrollo de la página web últimamente son las ilustraciones, que en realidad le da ese toque personal y creativo y la verdad va muy bien con el logo de la empresa. Hemos añadido en las imágenes el cohete para que siempre esté ese toque de la empresa en cada sección. Tenemos la sección de nuestras tarifas, la sección del equipo. Igualmente hemos incorporado el cohete para dar hincapié de que la empresa siempre está ahí, Upgrowth, y la sección de contacta con nosotros. Tenemos nuestro menú de Scroll It. Y nuestra página es totalmente responsive. Comenzamos con la medida de 1440 por 768. Tenemos la medida de 1024 por 768. ...768 por 768, que sería medida de tablet. Y ya nos vamos a 425 por 768, que ya es medida móvil. Aquí ya nos cambia el menú y se incorpora el menú tipo hamburguesa. Y tenemos aquí a la vista cómo dirige a cada sección. Las tecnologías implementadas dentro del desarrollo de la aplicación ha sido JavaScript, Node.js, Angular, HTML5, CS3, Bootstrap, Git, la metodología Scrum, y la verdad es que ha sido muy interesante el desarrollo de esta aplicación. Le voy a dar el pase a mi compañero Alejandro Rodríguez Moya, que les va a explicar el funcionamiento y la implementación de la base de datos. Hola, yo soy Alejandro y voy a hablaros de mí, de mi currículum. Bueno, como podéis ver aquí, yo estudié Ingeniería Industrial Superior, soy ingeniero industrial superior. Realicé un grado de Ingeniería Mecánica y el máster de Ingeniería Industrial y la finalicé a finales de 2019.
pero debido a la situación que hemos vivido sobre el COVID, pues decidí aprovechar el tiempo y meterme en el mundo de la programación. Y bueno, mucha gente no lo sabía, pero es cierto que en la ingeniería industrial pues sí se trata un poquito de programación. Yo di un poquito de Python y sí es verdad que utilicé MATLAB para temas sobre todo de mi TFG y TFM, porque MATLAB es un lenguaje de programación que se utiliza sobre todo para investigación a nivel académico. No es tan utilizado a nivel de empresa, pero la verdad que bueno, me ayudó un poquito a entender cómo funciona todo este tema de la programación. Y como podéis ver aquí, bueno, aquí tengo mi experiencia actualmente al realizar este proyecto, que ahora, bueno, os entenderéis de qué trata. Y también realicé un poquito de investigación en la universidad que lo puedo utilizar en mi trabajo fin de grado. Eh, Aquí podéis ver mis conocimientos. eh, los conocimientos relacionados con la programación pues serían los que están aquí. Son aquellos lenguajes que sabemos utilizar. Y bueno, aquí tengo también mi estudio. Y dentro de los idiomas, bueno, yo soy español, como podéis ver, y bueno, sí es verdad que el inglés se me da relativamente bien. Siempre intento mantener el nivel viendo películas, viendo series, todo lo que sea para seguir practicándolo. Y bueno, francés, sí es verdad que sé francés, lo estudié en el instituto y es verdad que tendría que recordarlo un poco, pero sí, me considero que mi nivel es básico. Y bueno, coreano, que sí tengo un nivel más básico avanzado porque bueno, me gusta y lo suelo estudiar. Y bueno, antes de empezar a ver código, pues vamos a ver un poco de qué trata la base de datos de nuestra web. Bueno, de un golpe de vista puede resultar un poco abrumador decir, bueno, ¿esto qué significa todo esto? Pero bueno, poco a poco al final hemos llegado a esta organización de la base de datos y la verdad que el funcionamiento que tiene pues va a funcionar bastante bien. Y bueno, vamos a empezar por la parte de company. La compañía tiene una serie de atributos. No quiero tampoco centrarme mucho en explicar cada atributo, pero bueno, más o menos entender que bueno, que cada tabla pues tiene su atributo. Y bueno, esta compañía pues se podrá registrar a una serie de tarifas que bueno, conforme se vaya registrando pues tendrá su fecha inicial y su fecha final, que será ya que la ha caducado la tarifa tendría que renovarla. Bueno, luego la tarifa puede estar dividida en dos tipos de tarifas, que sería la tarifa básica y la tarifa premium, que bueno, dependiendo de qué tarifa tenga, pues podrá tener ciertos beneficios, por ejemplo, acceso al comparador y a un sistema de cálculo de costes. Entonces, bueno, aquí podéis ver los atributos. Luego la compañía también tiene una serie de usuarios. Estos usuarios pues pueden pertenecer a alguna compañía o es posible que estos usuarios pues no tengan ninguna compañía. Entonces, la relación que se hace mediante este compañía ID pues puede ser perfectamente nulo y esto nos ayuda a poder meter usuarios externos sin que tengan que pertenecer a ningún tipo de empresa. Y bueno, aquí podéis ver también una serie de los campos que tiene el usuario. Ahora se me olvidaba, aquí tenemos el admin. El admin, bueno, no tiene ningún tipo de relación con el resto de tablas, pero bueno, será aquella persona que se encargará de administrar la página y tendrá acceso a toda la web. Entonces, bueno, si nos metemos aquí en la parte de user, este usuario, me quiero ir primero a esta parte. Bueno, cada usuario tendrá un trabajo, ¿no? Por así decirlo, o un puesto que a él le gustaría tener como usuario externo. Y bueno, al tener este trabajo, pues este trabajo tendrá una serie de características, ¿no? Que está unido también con el usuario. Entonces, bueno, el usuario, por ejemplo, tendrá una serie bueno, tendrá un sector que también estará unido con su trabajo, tendrá una región, tendrá una serie de skills, ¿vale? ¿Por qué lo hemos unido de esta forma? Porque es que en esta tabla de trabajo, como vamos a utilizar el web scraping pues se encargará de buscar trabajo en páginas de empleo y bueno, le generaremos también tablas que bueno, que coincidirán con las mismas tablas en las que están los trabajos de las personas, de los usuarios. Entonces de esta forma pues podemos juntar todos esos trabajos y poder hacer comparaciones. Entonces, bueno, esta tabla intermedia, sí es verdad que tenemos aquí relaciones intermedias porque un usuario puede tener muchas skills y un trabajo puede tener muchas skills y esa skill pues, puede estar en varios trabajos. Y bueno, aquí también tenemos el salario. Cada trabajo, pues, de la base de datos, buscamos el trabajo y ese trabajo pues tendrá un salario
que esto nos ayudará también para el sistema de cálculo de costes que hacemos en el comparador, nos será de bastante utilidad. Y bueno, esto sería de manera muy resumida lo que es la parte de la base de datos. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a MySQL, pues podemos ver que la estructura es exactamente la misma y bueno, coincide todo con sus relaciones. Aquí tenemos el admin y bueno, aquí están todas las relaciones. Y bueno, ¿por qué hemos organizado aquí así la base de datos? Pues habrá que ser una labor que, bueno, hemos necesitado bastantes días para realizar esto, porque es muy importante tener una buena base de datos desde el principio y no estar tocando demasiado y modificando cosas. Entonces es muy importante tener una base de datos sólida y si hay que modificar cosas que sean pequeñas cositas dentro de, por ejemplo, de un campo o de lo que sea. Entonces, bueno, ahora mi compañera pues va a encargarse de explicaros la siguiente parte. Hola, soy Marta Ruiz y tengo 26 años. Voy a haceros una pequeña presentación de mi currículum y luego os enseñaré una parte del proyecto UpGrows. Hasta hace 4 meses me dedicaba al marketing editorial, trabajaba en una agencia de comunicación en Madrid y me dedicaba a la promoción tanto de libros como de sus autores. También creaba campañas de promoción culturales, organizaba eventos, ceremonias de entrega de premios, gestionaba redes sociales y redactaba comunicados de prensa. También trabajé en la Feria del Libro de Madrid. Y a su vez, mientras trabajaba el año pasado, hice un máster en marketing y comunicación digital y anteriormente hice el máster en edición. Hasta hace unos meses, con la situación actual, quise promocionarme en mi propio sector, pero era un poco difícil por lo que conlleva todo lo actual. Y decidí pues cambiar de sector, intentarlo en otro y estudiar otra de mis pasiones, por lo que me decidí por estudiar el bootcamp de Full Stack de Codehouse Academy a partir de otras personas que lo habían estudiado y me lo recomendaron. Me considero una persona bastante organizada, con iniciativa, mucha creatividad y muchísimas ganas de aprender, por lo que todo lo que me han enseñado, que estoy totalmente agradecida, y todo lo que venga es más que bienvenido. Y ahora os voy a enseñar la parte que me corresponde de este proyecto de UpGrows. Bueno, pues ahora podemos ir al back. Para esta aplicación teníamos que crear 3 tipos de perfiles y uno de ellos era el administrador. El administrador tiene total acceso para ver todas las empresas que se han registrado en la aplicación y los usuarios, tanto si están de alta como si están de baja. Y él mismo también puede proceder a dar de baja a una empresa o un usuario. Para ello creamos un controlador del administrador con un CRUD completo donde ver todos los administradores. Podemos ver uno en concreto, crear uno con su contraseña encriptada, actualizar uno, eliminarlo. Y también creamos el login para que el administrador pudiese acceder a la plataforma. A partir de este controlador creamos la ruta configurando el token y posteriormente creamos el módulo en el front. Para ello utilizamos Angular y las librerías de Bootstrap y Material. Si nos vamos al home de UpGrows, al final podemos encontrar el login en el footer, el login del administrador. Accedemos a él y nos logueamos. Entramos y nos lleva a la vista del administrador. Aquí podemos ver todos los administradores que hay en la aplicación y, como os decía, aquí podemos ver todas las compañías y todos los usuarios, tanto si están de alta como si están de baja. Aquí podemos verlo, en qué estado se encuentran.
y ambos tienen sus respectivos filtros. Bueno, pues podemos crear un administrador. Lo creamos, administrador creado correctamente, y nos aparecería en el listado de administradores. Este mismo podemos editarlo. Si quisiéramos, podríamos cambiarle el nombre y cambiar la contraseña. Y está editado correctamente. Lo comprobamos. Se ha editado. Este también, si quisiéramos, podríamos eliminarlo. Aceptamos y se borraría. Por otro lado, si quisiéramos ver una empresa en concreto, podríamos hacer clic sobre una de ellas, por ejemplo esta, que nos llevaría a un perfil completo de la empresa. Veríamos en detalle su información y los usuarios que están registrados en esta empresa. El administrador solo tiene permiso para dar de baja, no tiene permiso para editar los perfiles, por lo que la opción de editar no le sale, solo dar de baja. Lo mismo también si quisiéramos ver un usuario en concreto, pues podríamos hacer clic en él y nos llevaría a la información de ese usuario con sus hard skills y soft skills. Si quisiéramos dar de baja algo, pues podríamos entrar en una de las empresas y seleccionar la opción de dar de baja. Aceptamos y nos dice que ha ido correctamente. Aquí vemos que ha cambiado el estado de esta empresa. Podemos comprobarlo también en la base de datos y vemos que en esta parte de aquí, lo que antes era un 1, ahora ha cambiado y ha cambiado a un 0, lo que significa que ahora está dado de baja. Las empresas y los usuarios registrados nunca se van a eliminar, siempre van a estar dados de baja. Vamos a hacer un borrado inteligente para que así la empresa que contrate este servicio siempre pueda acceder a los datos que hay en la aplicación. Bueno, cuando tuvimos que hacer la vista de este administrador, en su momento era nuevo para nosotros traer información de otros módulos, por lo que teníamos que investigar cómo hacerlo. Luego vimos, durante un tiempo estuvimos investigando y vimos que era simple si traíamos esa información a partir de los servidores, igual que el administrador tiene su propio servidor, los otros módulos tienen el suyo propio y pudimos traer esa información, como podemos ver aquí en esta parte. Y con esto concluye. Muchas gracias. Otra de las tareas a realizar dentro del desarrollo de la aplicación ha sido crear la funcionalidad completa de la sección de empresas. Para ello se ha creado su API REST con la tecnología de Node.js para representarla en el backend y con su framework de Angular los componentes necesarios para representarlos en el frontend. En el backend se crean los controladores y las rutas. En el controlador es donde se ejecuta y se hacen las funciones de la API REST. Sabemos que las funciones primordiales y las principales de una API REST son el get, el post, el update y el delete. Para empezar, requerimos la base de datos, requerimos la librería de SHA-1 que nos sirve para encriptar la contraseña, la librería de NodeMailer que nos permite el envío fácil y sencillo de los correos electrónicos, la librería de JSON Web Token, que es la librería del token, y aquí empezamos con la función del correo. Para ello se ha creado un transporte y un transportador para el envío fácil con NodeMailer, donde ejecutamos el servicio de Gmail y aquí colocamos la información del correo. Tenemos la clase de Company Controller, en donde empezamos con el get. Este get company es la selección de la base de datos donde se selecciona en la tabla una compañía específica, que es donde nos traemos con su ID. En get companies es al contrario, es la selección de todas las empresas que tengo en mi base de datos. Set company es el post. Para ello se
se requiere el body, la información que recogemos en nuestro formulario, tenemos la encriptación de la contraseña, el estatus, que en este caso sería 1, esto es por el estado activo e inactivo de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros en esta aplicación no eliminamos la información de la base de datos, sino que hacemos un borrado lógico, y para ello lo hemos hecho en booleano, que 1 significa que está activo y cuando pasa 0 es que está inactivo, pero su información sigue estando en la base de datos, simplemente que está inactiva. Se ejecuta la inserción de datos en la base de datos con el formulario, tanto con su imagen, y aquí tenemos la función de otro correo electrónico, que este es el correo de confirmación de registro, que cada vez que se registre la empresa, pues recoge del formulario del registro de la empresa, recoge el correo electrónico y nos envía la confirmación de registro. Tenemos la función de delete company, la tenemos, pero en realidad no la usamos para nada, pero es porque es parte primordial de un CRUD. La actualización de company, este es el put. Aquí requerimos el ID, que lo recogemos de la URL porque hacemos la actualización de una compañía específica. Y recogemos del body, que sería del formulario de edición, y establecemos otra vez la actualización de los datos que ya se encuentran en la base de datos. Tenemos la función de login, en donde tomamos el email y el password, que son únicos, que eso quiere decir que al intentar incorporar otro correo, pues no se va a poder porque los correos son únicos, que es como decir nuestro, que es personal, y sería una sola sesión. Tenemos la función de suscribirse, que en este caso sería de desuscribirse, ya que no eliminamos, como expliqué anteriormente, porque es un borrado lógico, sino simplemente pasamos la compañía a estado inactivo. Y la última función, que es el envío de correo. Esta función es la que nos permite hacer la invitación al usuario con el respectivo ID de la empresa. Es decir, tenemos un apartado en donde se registra donde incorporamos el correo del usuario. A él le llega un correo con un link que sería este específico, y aquí es donde se introduce el ID de la compañía para que cuando se registre nos aparezca en nuestro apartado. En la carpeta de rutas tenemos el archivo de la compañía, en donde tenemos los endpoints establecidos en la funcionalidad de los controladores. ¿Con qué fin? Con el fin de traernos estos endpoints específicos en el front-end para ejecutar la funcionalidad que hemos creado en la API REST del backend. En el front-end, que ya estamos hablando del framework de Angular, ejecutamos el componente específico de compañía. Esta compañía también tiene sus subcomponentes, que lo dividimos en company detail, que sería el detalle, el componente de la edición de la compañía, el componente de la lista, que es donde se refleja toda la lista de las compañías, y el componente de registro, que es donde se encuentra el formulario de registro de la empresa. Models es donde tenemos la información de la base de datos, y los servicios, que es donde nos traemos la funcionalidad del backend con los respectivos endpoints que expliqué de la carpeta de las rutas. Pues dicho todo esto, nos vamos al front para ver cómo funciona la aplicación. Aquí ya estamos en la sección de la empresa. Nos vamos a registrar. Hacemos una compañía ficticia. Aquí voy a traer un correo fake, ya que los correos son únicos y necesito verificar para que vean cómo llega el correo de confirmación. Colocamos nuestra contraseña. Somos de Málaga, estamos en España y somos de marketing. Compañía.
compañía creada para prueba. Seleccionamos un archivo, la imagen, y nos registramos. Y aquí nos redirecciona de una vez al login. Podemos ver aquí cómo llega el correo de confirmación de que su registro como empresa de Uncrow se ha guardado correctamente. Tomamos de nuevo esto para loguearnos. Y aquí nos vuelve otra vez al menú, al home, perdón. Y aquí tenemos nuestro menú ya personal, porque ya estamos dentro de nuestra sesión. Me voy a mi perfil. Tengo los datos de mi perfil de la empresa que acabamos de crear. Aquí la podemos editar. Básicamente podemos hacer company prueba. Tenemos nuestro correo, nuestra contraseña si la queremos modificar. Vemos que sí, vamos a dejar con 56. Y fue información adicional si la queremos cambiar también. Vamos a poner aquí enter. Y la imagen si la queremos cambiar. Entonces vamos a utilizar esta, por ejemplo. Y listo. Tenemos el botón de suscripciones, en donde aquí no tengo ninguna tarifa suscrita porque obviamente no me he suscrito a ninguna. Luego volvemos a mi perfil. Tampoco tengo trabajadores porque obviamente me la acabo de crear, pero como esta es de prueba, pues vamos a darnos de baja. Al darnos de baja nos desloguea totalmente y ahora podemos darnos logout. Tenemos una empresa creada, la tengo, en donde tengo la información de mis usuarios internos para que vean cómo se muestra en mi perfil. Esta es nuestra empresa. Aquí tengo la lista de mis usuarios internos, que me voy a dar una vista. Así es como se vería el detalle de mi usuario, que tiene la empresa Upgrowth, porque es del link que le enviamos del correo para que se registrara, pues me toma mi ID de esta empresa. El trabajo de este usuario interno es programador y este es su correo, que este ha sido un correo fake. Tenemos la hard skill, que es MySQL y finanzas, y la soft skill, matemática y administración. De aquí nos podemos ir al comparador, que ya se le explicará más adelante a mi compañera. La vista del comparador solo funciona si estamos suscritos. En este registro de la compañía que tengo de prueba, tenemos suscrita la tarifa de premium, que esto más adelante igualmente se le explicará a mi compañera para que vean cuáles son los detalles y la diferencia entre las diferentes tarifas que tenemos. Aquí tengo el apartado en donde le enviamos la información, el correo de invitación a nuestro usuario. Vamos para que forme parte de nuestra aplicación, para poder hacer lo importante que es de toda esta aplicación, que es la comparativa. Vamos a añadir un correo personal. Y aquí lo tenemos. Invitación para formar parte de Upgrowth. Aquí me dice el link, que es que ya se lo había explicado en la API REST de nuestro backend. Y aquí es donde nos lleva el formulario de registro para mi usuario interno. Bueno, mi perfil. Y esto ha sido todo por la parte de la compañía. Y bueno, antes de pasar a enseñar la web, es necesario comentar la parte del back, por ejemplo, de la parte de usuario, de la que me voy a encargar. Dentro del back de usuario, pues vamos a utilizar el JSON Web Token, que será para poder codificar el token y utilizarlo.
el SHA-1, que será para codificar contraseñas, y el NodeMailer, que nos permite enviar correos. Aquí tenemos la configuración de NodeMailer. Y bueno, dentro ya de la clase del controlador tenemos el login, el cual pues definimos el email y el password y comprobamos que el usuario existe y está de alta para que pueda acceder, y se le inserta el rol de user, que será el rol que va a tener dentro de la web. El token en nuestro caso lo hemos puesto que expira en un día. Bueno, tenemos un método para conseguir todos los usuarios de la web, sean externos o internos. Entonces será un select de todos los usuarios. Tenemos también un getUser, que será para un usuario en específico de una compañía. También podemos coger todos los usuarios de una misma compañía, y también hemos diferenciado entre los métodos de externos e internos, porque los usuarios externos se dan a aquellos que no tendrán una compañía, entonces su company ID será nulo. Y igual para un usuario externo en singular. Y bueno, aquí también tenemos la hard skill. Para conseguir la hard skill hay que hacer un query anidada para ir accediendo a las tablas con sus 4 hard skills, que será el máximo que pueda poner una persona en este caso. Y igual para la soft skill, esto es exactamente lo mismo. Y bueno, en el post user es el registro. El registro, pues cogemos para un usuario, si una compañía te invita a que te registres, pues cogemos el company ID como parámetro, y luego también del body cogemos todos los campos que vamos rellenando en el registro. Bueno, la contraseña la codificamos en este caso y vamos insertando todos los datos en un orden particular, porque si no las relaciones de las tablas en la base de datos no se cumplen, y vamos insertando todos los insert uno tras otro. En este caso, si por ejemplo no queremos meter ninguna imagen, pues bueno, nuestro insert varía un poquito, y si queremos meter una imagen, pues metemos este insert. Y luego ya aquí vienen los insert de la skill, de la soft skill y de las relaciones que hay intermedias entre las skills. Al final de la misma, pues tendremos el correo, ¿no?, de registro, de confirmación, que nos llegará personalmente. Para el usuario externo exactamente igual. Lo que pasa es que aquí no tenemos ningún company ID, y bueno, posiblemente lo podríamos haber metido en un solo método, pero en nuestro caso hemos decidido dividirlo. Y bueno, esto es exactamente igual, la misma organización. Vale, el método delete_user, en nuestro caso lo hemos puesto porque bueno, estamos haciendo el CRUD y lo hemos puesto, pero no es necesario borrar un usuario, simplemente lo vamos a dar de baja. Y bueno, esto para conseguir el trabajo de un usuario en particular, y para hacer un update del usuario también. En nuestro caso, si por ejemplo no queremos subir una imagen, pues podemos dejar ese campo en blanco y nos respetará la imagen anterior y no nos la borra. Y con la contraseña lo mismo. Tendremos que rellenar algo de la contraseña también en el campo de repetir contraseña para que nos cambie la contraseña. Si no, si dejamos esos campos en blanco, pues no la va a borrar. Y aquí tenemos también los updates, que son query anidadas. Esto es común también para externos. Y el método unsubscribe, que simplemente será el que utilizamos, que será el que nos ponga el estado el estatus 0, o sea que está de baja, ya no forma parte de la web. Y también muy importante que los controladores pues tengan un verify token, aquellos métodos que vayan a necesitar un token, una cierta seguridad. Muy importante aplicar un verify. En nuestro caso, para loguearse, para registrarse, pues no hace falta, evidentemente, pero sí es importante aplicarlo. Y bueno, aquí también tenemos nuestro multer para los métodos de update y los métodos de post. Tenemos el multer para poder subir una imagen. Y bueno, esta es de forma resumida lo que hemos hecho en la parte de user dentro del pack. Y bueno, si nos centramos en Angular, para explicar de manera muy resumida la sección de usuario, ¿no?, la carpeta usuario, porque bueno, lo hemos organizado por carpetas para podernos entender mejor. Tenemos nuestro modelo user, que es el modelo que utilizamos dentro del front, y nuestro modelo user database, que será el de la base de datos. Entonces simplemente pasamos entre uno y otro para hacer un método get o un post. Sí se puede hacer en un solo modelo, pero bueno, nosotros lo hemos realizado de esta manera. Luego, dentro de servicios,
tenemos los métodos que hemos utilizado en el back. Y muy importante distinguir los métodos que van a ir directamente al backend o los métodos HTTP client, los cuales se le aplicará el interceptor que te comprueba que tiene un token para poder permitirte que puedas realizar ese método. Entonces, métodos como login o como un post, pues solo hace falta aplicarle el método HTTP backend, ¿vale? Luego tenemos el user detail, ¿vale? El user detail es lo que yo he enseñado y el user edit lo mismo. Y luego el user register también lo he enseñado, que es registro. Y el user list, que será lo que pueda ver la empresa o lo que pueda ver el admin. Y luego también aquí tenemos routing, ¿vale? Dentro del routing de usuario. Y bueno, aquí vemos los roles que le hemos aplicado, ¿vale? Si por ejemplo tenemos un rol de company, quiere decir que la compañía o el que esté por encima, en este caso admin, pues sí puede acceder a la ruta usuarios barra externos. Luego hay rutas, que son las rutas de usuario, ¿vale? El usuario pues puede acceder a su perfil, al igual que el admin de la compañía pues puede acceder a esta ruta. Entonces, bueno, hemos realizado de esta forma la ruta de la parte de usuario. Y bueno, tampoco quiero entrar mucho en código porque se demoraría mucho el vídeo. Entonces, bueno, este es un resumen de cómo hemos organizado las carpetas dentro de usuario. Y bueno, una vez que hemos recibido la invitación de Vero, ya nos encontramos en el front. Y bueno, vamos a meter en el correo, ¿vale? El correo fue enviado hace media hora. Pinchamos en el link y nos llevará al registro para un usuario para formar parte de su compañía, ¿vale? Tenemos aquí los links. Vamos, estos campos ya están predeterminados porque bueno, resulta más cómodo también para el usuario, es decir, saber qué tiene que poner. Y bueno, por ejemplo, dentro de HardSkill, pues vamos a poner, por ejemplo, que sabemos utilizar Angular y que sabemos utilizar JavaScript. Y dentro de SoftSkill, pues por ejemplo, que sabemos inglés y que tenemos aquí, pues trabajamos muy bien en equipo, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar una foto, ¿vale? Una foto mía. Usuario creado correctamente, bien. Y bueno, vamos a loguearnos. Vale, y aquí estamos ya en el home con nuestro navegador que se actualiza sin tener que hacer sin actualizar la página, sino simplemente se actualiza automáticamente sin requerir de una actualización, de un refresh. Entonces nos vamos a mi perfil y aquí vemos los datos, mis datos, la empresa a la que pertenezco, que me ha invitado, y aquí tenemos, bueno, mi foto, mi email y la skill que yo he rellenado. Entonces, si nos vamos a editar, podemos modificar los datos personales, ¿vale? También podemos modificar la contraseña, si queremos. Ahora vamos a probarlo. La información de usuario también, esto también se puede modificar y nuestra JavaScript que podemos añadir JavaScript. Por ejemplo, voy a añadir aquí que se utiliza MySQL y bueno, por ejemplo la contraseña pues voy a modificarla, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo una contraseña que no coincide, no me va a dejar porque me dice que las contraseñas no coinciden. Entonces, bueno, voy a poner la misma contraseña. Con esta contraseña pues cualquiera me puede hackear. Y bueno, vamos a guardar. No he subido ninguna imagen porque quiero mantenerla antigua. ¿Vale? Y aquí ya sería el usuario con la contraseña. La contraseña la podemos ver aquí. Y a ver, aquí está la contraseña codificada, que esta contraseña pues sería la nueva contraseña. ¿Vale? Esto sería para el tema de detalle de usuario. Entonces lo que vamos a hacer ahora, pues nos vamos a registrar como usuario externo. Vamos a hacer un logout, se actualiza el navbar y vale, soy un candidato aquí y lo hemos rellenado. Bueno, voy a poner los mismos datos que antes. Vale, copiar el correo. Bueno, pues sí, he recibido también el correo de confirmación. Y bueno, aquí tengo el perfil, mi perfil,
la URL detecta si era un usuario externo o era un usuario interno, porque no te coge la ID de la compañía. Y esto es algo común también. El tema de editar usuario, todo exactamente lo mismo. Y bueno, básicamente esta es la parte de usuario, que bueno, es la parte más una parte más simple, porque simplemente el usuario solo puede tener acceso a ver su perfil, porque no puede haber otro usuario ni tampoco puede ver otras compañías. Entonces, bueno, esta es la parte de usuario y ahora mi compañera va a continuar con su siguiente parte. Hola, soy Inés y bueno, este es mi currículum. Tengo 18 años y bueno, como dice aquí, yo decidí estudiar en el bootcamp e interesarme por el desarrollo porque bueno, siempre me interesó esa parte de la tecnología y la programación y bueno, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas, me he sentido súper a gusto y bueno, eso. Entonces, en este bootcamp, el proyecto final lo he hecho con una empresa que se llama Upgrow. Y entonces, pues bueno, os voy a enseñar mi parte de lo que he hecho. Yo me he dedicado a hacer la parte de la pasarela de pagos con Stripe. Entonces, bueno, en el Stripe Controller, en el backend, he requerido la constante Stripe, que bueno, Stripe te da unos datos de prueba para desarrolladores. Entonces te da una clave secreta y una clave pública. Aquí se pone la clave secreta y ya en la parte del front se pone la clave pública de la constante Stripe, que ya te da el propio Stripe. Entonces, bueno, en el Stripe Controller he hecho un código que bueno, dice que la cantidad que se importe sea en euros y que cuando el pago llegue y se realice, la descripción de ese pago sea el pago de la tarifa. Entonces, en el Stripe JS, en las rutas, he puesto la ruta de Stripe Checkout. Entonces, en el Stripe Component HTML he puesto la parte del HTML de la card que ya te da el propio Stripe. Y en el Stripe Components hice 2 rutas para que, por ejemplo, cuando entrara en Stripe Checkout simple, se pagara el dis.precio de 5 euros, que sería la tarifa básica. En cambio, si entraba en el Stripe Checkout Premium, el precio sería de 10, ya que sería la tarifa Premium. Entonces, bueno, esta es la página. Entonces, si yo me lo veo como empresa y pongo una empresa que ya tengo registrada, me voy a la parte de tarifas y, por ejemplo, si quiero la Premium, pongo una tarjeta, bueno, estas de tarjetas de prueba para ver que todo funciona. Entonces, cuando yo le doy a pagar, el pago se realiza correctamente y en la página de Stripe me llega el pago de 10 euros, que aquí está, del pago de la tarifa. Y si tú pagas el Premium, tienes acceso al comparador para que puedas comparar a los usuarios. Pero si tienes acceso a la tarifa básica, entonces saldría el comparador, pero no saldría la calculadora. Entonces, si yo entro con otra empresa que ya pagué la básica, en el comparador, ¿ves? Me dice que solo está disponible para la tarifa Premium. Y aquí en suscripciones tengo el tipo de suscripción que es básica y la fecha de alta y la fecha de baja. Y bueno, esa es la parte que yo hice. Entonces aquí en Stripe, en la parte de desarrolladores, en las claves de la API, te da una clave publicable, por así decirlo. Esto sería como un token para que Stripe sepa a dónde tiene que mandar el dinero dependiendo de las claves que tú hayas puesto en el código. Es como el identificador.
Entonces aquí está la clave publicable, que esto va en el index, y la clave secreta, que es donde va en la parte del back cuando tú requieres la constante de Stripe. Y bueno, de aquí puse un try y un catch por si algo fallaba, como por ejemplo que la tarjeta no tuviera saldo o que no fuera válida. Y bueno, el tema de pagar. Y también está puesto como que solo pueden usar las tarifas, el pago de las tarifas, el rol de empresa. El usuario y el administrador, por ejemplo, no podrían usarlo. No les permitiría entrar a las rutas de Stripe Checkout. Y bueno, eso es mi parte y ya está. Hola, yo soy Erika y antes de hacer el bootcamp en Codehouse me dedicaba a la redacción de contenido. El motivo de orientar mi carrera hacia este sector es porque cuando comencé con la redacción de contenido empecé a hacer cursos de diseño web, sobre todo con la intención de crear mi propia página de servicio. Y de ahí pues al final surgió el hacer diseño web para clientes, hacer tiendas online. Y me di cuenta que se me quedaba un poco corto el trabajo con CMS y necesitaba quizá orientar un poco la formación hacia el desarrollo web y la programación. Y es por eso que hice el bootcamp en Codehouse. Bueno, pues ahora voy a pasar a mostrar el comparador y en la parte del back cómo funciona todo el tema del web scraping. Vale, el web scraping es un proceso para automatizar la recopilación de datos de Internet. En este proceso, un rastreador navega por la web de forma automática y extrae datos de las páginas seleccionadas. En este caso, la página de Indeed, el portal de empleo Indeed. El comparador es una de las piezas clave de AppGrowth, ya que para que las empresas puedan comparar a sus usuarios internos con los externos y ver los costes de contratar a uno o formar a otro, necesitan tener datos de los diferentes empleos para poder llevar a cabo la comparativa. En este caso, los datos que nos interesan son el nombre, el salario y las habilidades. El motivo de hacer la extracción de datos de esta forma es que no disponíamos de una API que nos proporcionara esa información y por ello decidimos realizar el scraping a un portal de empleo para extraer esos datos y poder realizar una comparación con datos reales. Nos decantamos por la web de Indeed porque nos encontramos con una serie de dificultades como la detección y el bloqueo del scraping en algunas web y la falta de datos en otras. Entonces Indeed se tornó como la mejor solución para ello. Para realizar la parte del backend, pues hemos utilizado la librería de Node.js Puppeteer, que se utiliza para poder interactuar con el navegador sin necesidad de una interfaz gráfica de un navegador como tal. De este modo se puede navegar por la web de una forma automática y se van extrayendo los datos que queremos para posteriormente insertarlos en la base de datos. Aquí tenemos dentro de la carpeta API Job todo el funcionamiento del web scraping, comenzando por el archivo browser en el que se encuentra la secuencia de comandos para iniciar el navegador. Aquí estamos requiriendo la librería de Puppeteer y se crea una función que inicia el navegador y devuelve una instancia del mismo. Luego pasamos al archivo index.js, en el que se pasa la instancia del navegador que hemos creado al page controller, que es el controlador de la página. En el page controller es el archivo en el que se controla todo el proceso de extracción de datos, no en el que se ejecuta, pero sí en el que se controla. Se utiliza la instancia del navegador que hemos creado para controlar todo el proceso. Y ya en el Page Scraper, aquí tenemos toda la lógica. Tenemos la URL de Indeed con la búsqueda de programador en España. Abrimos una nueva página, que es como si estuviéramos abriendo una página del navegador. Vamos a la URL de Indeed con la búsqueda y esperamos a este identificador, que es el que contiene
todo el contenido de la página principal, las ofertas de empleo. Con el método Evaluate creamos una función que inspecciona la página y recupera la información directamente de ella. En este caso queremos recuperar este identificador, esta clase, que es la que contiene cada uno de los datos de las ofertas que publica Indeed. Cada oferta se recoge dentro de una tarjeta con esta clase y dentro de ella queremos extraer el título, el salario y las habilidades. Luego aquí tenemos las queries con los inserts a la base de datos. En este caso todas las tablas que queríamos, que eran inserciones en la tabla Salary, Hard Skill, Job y Job Hard Skill. Y ya por último tenemos la paginación del scrapping. Y aquí le indicamos que si aparece una ventana emergente, espere al selector y si lo encuentra, la cierre. Y ya vamos a ver cómo funciona el scrapping. Vale, ahora nos redirige a la página de Indeed, abre el navegador y lee los resultados de la primera página. Los lee, página, va a la segunda, cierra la ventana emergente, lee y vuelve a inicio. En este caso hemos puesto que lea los resultados de las dos primeras páginas que corresponden a las ofertas más recientes de Indeed, a las que se publican ese día y a las más recientes para evitar duplicados en la base de datos y que siempre sean ofertas nuevas. Para programar esta búsqueda hemos utilizado la librería Node-Cron que permite programar tareas. En este caso vamos a ejecutar el scrapping diariamente, una vez al día. En este caso hemos puesto a las 10 de la noche, cada día se ejecuta el web scrapping. Y ahora vamos al front, donde está el comparador. Yo ya estoy logueada como empresa y al tener el login como empresa me aparece en el menú el comparador. A este comparador solo tienen acceso las empresas. Tengo aquí mi usuario interno y voy a seleccionar un usuario externo. Aquí está el externo. Hago una búsqueda y me devuelve el salario medio para la búsqueda que he hecho, que es programador, y una serie de habilidades requeridas para este puesto. Aquí en el Premium tenemos la calculadora del comparador y la empresa, pues teniendo en cuenta aquí los datos de su interno y de su externo, pues puede añadir los costes de adaptación y las horas de adaptación. Los costes de adaptación podemos poner pues unos 1.500 euros y las horas de adaptación que serían correspondientes a la formación de ese usuario interno, que por ejemplo pueden ser 720 horas. Y aquí estaría el cálculo con esos costes de adaptación entre un interno y un externo. Y hasta aquí el comparador.